El poder de la palabra. Sus palabras trajeron restauración, vida, amor, paz, y esperanza. Y su mensaje cumbre para la humanidad fue en la cruz. Con ustedes, el poder de la palabra, el mensaje que transforma tu vida. Amables televidentes de todo el Ecuador, este es el espacio televisivo El Poder de la Palabra, el mensaje que transforma tu vida, desde la ciudad de Guayaquil, por el canal 28, hacia el canal 27 en la ciudad de Quito y canal 41 en la ciudad de Ambato. Les habla este servidor de ustedes, Miguel Sánchez Pazmiño, vicepresidente del Ministerio Evangelístico y Pastoral, Cristo Gobernará las Naciones, y pastor principal de la iglesia Jehová es mi justicia. El Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros por el poder de su santa y preciosa palabra, que la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo, y la comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 30 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Cómo tenía que ocurrir un acontecimiento de esta magnitud y naturaleza para que un hombre que servía a un imperio, al imperio romano, tenga que retroceder, que menguar en ese orgullo, en esa vanidad, en esa soberbia que ha sido siempre la característica del hombre natural. Pablo y Silas estaban presos por el único delito de predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y este hombre, obedeciendo órdenes de sus superiores, los había puesto en el cepo, les había puesto los grilletes, y cual si fuesen malhechores, estaban ellos en la prisión. Pero Pablo y Silas no se arredraron, ellos no retrocedieron en la fe. Siendo la medianoche, nos enseña la palabra del Señor, ellos comenzaron a entonar cánticos de adoración, himnos, alabanzas al Señor Jesús. Y se manifiesta la gloria del Señor, porque su palabra nos enseña que cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nos mantenemos en la fe, entonces dice el Señor, se manifestará mi Padre a él, y yo me manifestaré también, y nos manifestaremos ambos. Esta gracia, esta bondad divina fue en la vida de Pablo y Silas. Y esto ocurrió que al cantar cánticos, alabanzas y entonar himnos, sobrevino un terremoto que sacudió toda la cárcel. Y ninguno de los que estaban presos se fugaron. Antes, por el contrario, permanecieron atónitos, asombrados de ver que solamente a través de la alabanza y la adoración
el Señor había echado abajo los cimientos de la cárcel. Qué maravilloso nuestro Dios. Al escuchar el estruendo y viendo el carcelero que los calabozos, los cepos, los grilletes se habían caído, que los presos estaban liberados, es que la palabra del Señor nos enseña que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y allí es cuando la gloria del Señor se manifiesta en la vida de sus siervos. El carcelero, muy preocupado por esta situación, él comienza a dubitar acerca de su existencia. O él se fugaba o él tomaba una decisión contra su vida porque sabía que le venía la muerte. Entonces, este carcelero nos enseña la palabra que él pidió luz y se precipitó dentro de la cárcel, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, a los pies de los hombres a quienes el carcelero los había castigado, los había azotado, les había abierto sus heridas en sus cuerpos. A estos hombres él se estaba humillando, reconociendo no la grandeza de Pablo y Silas, sino reconociendo la grandeza de Dios en la vida de sus siervos. Y él, presuroso para tomar una decisión ante la inconmensurable gloria del Señor, dice la palabra en este precioso verso 30, que los sacó a los presos, a Pablo, a Silas y a todos los que estaban con ellos, y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo cual nos intuye que este hombre conocía seguramente de manera superficial la palabra del Señor, porque hablaba de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así también el Señor te está preguntando a tu corazón, amigo, ¿qué quieres hacer para ser salvo? Pero vino la respuesta de parte de los discípulos del Señor. Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No por esa expresión es que vamos a entender de que al ser nosotros creyentes, por añadidura también son salvos nuestros familiares. Tiene que haber la decisión, tiene que haber la confesión de fe, la confesión de esperanza. Esa decisión está en el corazón y es hacia allá, hacia donde nuestro Señor se dirige. Por eso nos enseña la palabra: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este carcelero entonces experimenta algo muy grande, la salvación. Inmediatamente él accede a lo que le habían dicho estos siervos del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue la palabra afirmativa de los siervos del Señor. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se les predicó el santo evangelio, se les anunció al Señor Jesucristo, se anunció la resurrección, se anunció también el arrebatamiento y la venida del Señor Jesucristo, y el carcelero creyó. Y todo el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. La salvación del carcelero estaba escrita ya en el libro de la vida del Cordero de Dios. Entonces el carcelero accede y consecuentemente también su familia, y todos ellos accedieron de inmediato al bautismo. El carcelero limpia las heridas que les había causado a estos dos siervos del Señor. Y los demás presos, ninguno de ellos abandonaron la cárcel. Por el contrario, podemos observar
por la palabra del Señor, que el Señor ató esas almas a su santa y gloriosa obediencia. Nadie quería salir de la cárcel. Todos estaban gozosos de ver un tremendo acontecimiento. Así también, querido amigo, si tú quieres salir de esa cárcel, del delito, del pecado, comienza a entonar himnos de salvación, himnos de adoración, cánticos de alabanza, y verás cómo la gloria del Señor se manifiesta en ti. Esa gracia, esa bondad, esa misericordia es la que el Señor está derramando sobre esta tierra. Y quiere que tú, amigo, entres en esa senda celestial. Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo no es avergonzarnos de Él, sino publicar su gloria, testimoniar de su grandeza, hablar de su poder. Cristo Jesús, nuestro Redentor, Señor, Salvador y Sanador, obró en la vida de los siervos de Él. Pablo y Silas hablaron con categoría y firmeza, y el carcelero les creyó. Era un momento tan decisivo, era el momento de tomar una acción, una dirección, y la dirección estaba en el poder del Señor dirigido al corazón del carcelero. Él se iba a matar, él se iba a destruir, y si él se mataba, si él mismo se eliminaba, entonces tenía un camino directo al infierno, porque el Señor nos enseña por su palabra que todo aquel que destruye su templo, Él también lo destruirá. Y el carcelero oyó la voz de Dios a través de los siervos, y Pablo y Silas pudieron ver la gloria del Señor, pudieron ver la grandeza de nuestro Señor, cómo se manifestó en la vida de este hombre. Estos son los tiempos de redención. Estos son los tiempos que Dios redime a través de la persona santa de su Hijo precioso, el Señor Jesucristo, en la manifestación directa de un gran intercesor, consolador y soñador en nuestras vidas, el precioso Espíritu Santo. Es tiempo, amigo, de que tú te dejes tocar, de que tú abras tu corazón como el carcelero. No esperes un tiempo de angustia, no esperes un tiempo apremiante en tu vida, no esperes encontrarte en la situación del carcelero para que tú tomes una decisión acerca de tu arrepentimiento, tomes una decisión acerca de tu salvación. Hoy te está hablando a ti, amigo, el Señor Jesucristo. Cree en Él, cree en su palabra, y tú y tu casa serán salvos. La gracia y la bondad de Dios se está manifestando en toda la tierra. Él está haciendo un llamado a los hombres. Nos está enseñando, conforme dice el libro de los Hechos, que el Señor, pasando por alto los tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el arrepentimiento tiene que estar en nuestros labios. El arrepentimiento tiene que obrar en nuestros corazones cuando nosotros nos dejamos tocar por el poder celestial del precioso Espíritu Santo del Señor. A ti te está diciendo, amigo, ese carcelero vivió una vida de angustia, vivió unos momentos de tribulación. Imaginémonos ver una cárcel destruida. Es como si viésemos en estos momentos la penitenciaría del Litoral, que nuestros hermanos que están allá internados eleven cánticos de adoración, himnos y alabanzas, y venga un terremoto, un sacudón, y toda la cárcel se venga abajo, se vengan abajo toda esa mazmorra, y entonces se cumpla la palabra del Señor. El preso agobiado pronto será libertado, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Y eso es
cuando el preso cree. El carcelero era el que tenía preso a los hombres, pero en ese momento estaba preso en la prisión del Señor. El Señor lo tenía cautivo, quería ver el reflejo de este hombre, de que él hable palabra de fe, hable palabra de verdad, y la palabra de fe y la palabra de verdad se manifestó en él cuando él estuvo decidiendo con su corazón aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Su familia, al ver esta condición, porque seguramente este era un hombre muy malo, un hombre muy recio, como aquellos hombres que creen que con su conducta recia, firme, mala, perversa, hacen y van a hacer cambiar la vida de los hombres. Eso es mentira, es una mentira del diablo. El único que puede cambiar el corazón del hombre, el único que puede cambiar la mente del hombre es el Señor Jesucristo. Alabado y bendito sea su santo nombre. Esa fue la decisión del carcelero, una decisión sabia. Él en estos momentos, estoy muy seguro que estará en el mismo reino celestial, delante de la santa presencia del Señor. Y a ti te digo, amigo guía penitenciario, a ti te digo, amigo policía carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, en estos tiempos, en estos momentos que la maldad ha crecido porque el amor se está apagando, en estos momentos, guías penitenciarios, carceleros, policías, es el momento de que deben buscar al Señor Jesucristo, no buscar imágenes, no buscar estatuas, porque ellas no salvan. Los ídolos son mudos, mas nuestro Dios es el Dios vivo, es el Dios de los vivos, es el Dios que está presente en todo lugar. Sus atributos celestiales son omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ahora mismo busca la redención en Él, amigo policía, amigo guía penitenciario. Él le está llamando a tu vida, Él está tocando tu corazón. Este carcelero estaba pensando en matarse, él quería destruirse, él estaba llevando ya el espíritu de muerte a su vida y su familia iba a quedar en la orfandad, pero no fue así. Creyó él y su casa a la palabra de Dios, creyó él y su casa al Señor Jesucristo, y ahora todos ellos están en la santa presencia del Señor, porque esto ocurrió hace aproximadamente unos 2000 años atrás. Y entonces encontramos cómo la bondad de Dios se manifiesta en la vida de este varón. Podemos decir confiadamente, conforme a la palabra del Señor: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El Señor está llamando, el Señor está esperando que tú, amigo, abras tu corazón y le confieses que lo amas, le confieses a través del cántico, de la alabanza, porque cuando nosotros cantamos, alabamos, adoramos al Señor, su gloria desciende desde lo alto y comienza a llenar tu vida, tu hogar y toda circunstancia que tú tengas alrededor, toda situación apremiante en tu vida, en tu hogar, en tu negocio, en tu profesión. El Señor va a tomar control de ella. Cuando el hombre escoge la decisión sabia, esto es, buscar al Señor Jesucristo, su nombre ha sido consagrado para la eternidad. Pero cuando el hombre se resiste, cuando el hombre en una imprecación de resistencia que no se explica de alguna manera, resistir a la presencia del Señor significa entonces que, como este carcelero, está cerca del infierno. Él se preocupó tremendamente. Él sabía no solamente que le venía el azote,
sino que le venía también la muerte, porque era tan grave la situación. Una cárcel entera al piso, los cepos y los grilletes al piso. Todo lo había hecho el Señor. La manifestación de Dios en la vida de los hombres era una manifestación de poder inescrutable. Hasta ahora, el razonamiento humano va a poder entender cómo Dios obra y opera en la vida del ser humano cuando éste le invoca. Por eso su palabra preciosa y bendita en Jeremías capítulo 33, verso 3 nos enseña: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clama el hombre, Dios responde. Cuando el clamor llega a la santa presencia del Señor, Dios responde y hace cosas maravillosas que nosotros no podemos entender. Hace cosas divinas que el razonamiento humano no puede descifrar. Por eso dice el Señor por su palabra que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ser sabio significa temer a Dios. Ser inteligente significa apartarse del mal. Por eso la palabra nos enseña por el libro de Primera de Corintios que el que quiera ser sabio, hágase ignorante, porque es necesario dar un testimonio de gloria, grandeza y poder delante de los hombres, saber que nuestro Dios hace cosas grandes cada día en nuestras vidas. Saber, querido amigo, que el Señor hoy día mismo quiere hablar a tu corazón. Solamente ábrelo. Está escrito, Apocalipsis 3:20 nos enseña: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cena con Jesús. No esperes la cena de fin de año. Cena ahora con el Señor y no te arrepentirás. Ten presente esto, lo que el carcelero hizo luego de haber recibido a Cristo Jesús, luego de haberse bautizado en las aguas. Hubo una gran celebración. La Biblia nos enseña en este precioso verso 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No solamente creyó a Jesucristo, sino a su Padre. Y el que tiene al Padre, tiene al Hijo, porque el que tiene al Hijo también tiene al Padre. Por eso Él hizo una gran celebración, así como será la celebración de la boda del Cordero de Dios, así también Él celebró con su familia un acontecimiento santo, porque la Biblia dice: hay fiesta en los cielos, los ángeles del Señor tocan con trompetas, sinfonías celestiales. Lo que se alabó aquí en la tierra, allá en el cielo también se escucha. Allá hay alabanza de júbilo, alabanza de adoración, porque ha sido magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Su palabra ha sido enaltecida y esta persona ha entrado al reino de los cielos. ¿Qué esperas, amigo? ¿Estás esperando alguna situación apremiante y dura en tu vida? Ahora mismo confiésalo al Señor. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Borra mis pecados y mis rebeliones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te doy gracias, Señor, por tu santo amor. Gracias, Padre, por haber enviado a mi Señor Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Si hiciste esta oración, querido amigo, de cierto te digo que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y si acaso
alguna situación apremiante ocurre en tu vida, ten presente, el Señor te está esperando con los brazos abiertos allá en el reino celestial para vida eterna. La palabra santa y preciosa nos enseña que en aquel tiempo muchos serán levantados del polvo de la tierra, los que han muerto en Cristo para vida eterna, y los que no murieron en Cristo para vergüenza y confusión perpetua. Escoge, amigo, Él te está poniendo la decisión delante de tu presencia. Escoge a quién vas a recibir, a tu Señor, al Señor Jesucristo, el Señor de toda tu vida, o vas a recibir el castigo que estaba esperando este carcelero. Él tomó la decisión tan sabia como tú la pudiste haber tomado al haber hecho esta oración. Dios los bendiga grande, rica y poderosamente. Usted estuvo viendo El Poder de la Palabra, el mensaje que trae salvación y vida eterna. El Poder de la Palabra, el mensaje que transforma tu vida.